Profesor, compañeros, reciban un saludo cordial. En esta oportunidad vamos a realizar el video con respecto a la guía 2 que trata el tema de contratación pública nacional, internacional y responsabilidades del Departamento de Compras TI. El propósito de este video entonces es darles a conocer cuáles son los tipos de contratación pública privada, las compras nacionales e internacionales, así como las funciones y responsabilidades del Departamento de Compras. Finalmente, vamos a ver el tema de las normas Incoterms 2020 a través de un objeto de aprendizaje para entender cuáles son las diferentes modalidades de estudio de mercado con sus diferentes cotizaciones. Para esto, entonces, ya entrando en materia, le voy a dar el paso a mi compañera Olga Lucía García para que nos explique un poco más la función de las licitaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las compras internacionales. Digamos que una de las funciones del área de compras consiste en proporcionar productos y servicios a las diferentes áreas de la empresa. Aunque normalmente saben cómo proceder, existen casos muy particulares en los que el personal de compra requiere especificaciones detalladas del producto y pues no puede emitir órdenes de compra sin la seguridad de que ese producto o servicio cumple con todos los requerimientos. Por esta razón, existen diferentes términos que definen el nivel de detalle que queremos pues pedir en una oferta determinada. El propósito de esta presentación es especificar cuáles son estos términos y cuándo debemos utilizar cada uno de ellos. Bueno, vamos a iniciar con los acrónimos. El término RFI, Request for Information, básicamente, pues su traducción en español es solicitud de información y su objetivo es recabar información sobre las capacidades generales que tienen varios proveedores. Normalmente suele ser el proceso inicial de todo proyecto. Se utiliza para planificar una negociación, un concurso, una homologación de proveedores, pues entre otros procesos. Es una actividad de investigación que debe proporcionar pues una hoja de ruta con características específicas respecto al proyecto y al proveedor se le facilitarán las características provisionales del producto que se va a requerir. Se le pedirá el precio, pero pues digamos que es claro que en este proceso dicho precio será solo una estimación, ya que podrá sufrir variaciones cuando se, digamos que determinen todos los requerimientos específicos. El RFI se suele utilizar pues por varias razones. El primero es conocer los proveedores que podrán proporcionar el producto o servicio, despertar el interés pues, de los proveedores y fomentar competitividad entre ellos, conocer el precio del mercado, posicionarse estratégicamente pues, de cara a una futura negociación y hacerse una primera idea de los costos que tendrá el producto. Bueno, el siguiente acrónimo es EOI, Expression of Interest, que quiere decir que es una expresión de interés. En este, digamos que documento, un proveedor expresa su interés por ejecutar dicho proyecto y muestra sus capacidades para llevarlo a cabo. Generalmente los procesos de licitación comienzan cuando la administración o la parte de compra solicita esta información de interés por parte del proveedor. El propósito de una EIO es el de declarar públicamente pues, la intención de realizar una gran inversión y como respuesta saber qué proveedores estarían interesados en competir por el proyecto. Solamente digamos que grandes multinacionales suelen emitir EIOs tras la recepción de ciertas respuestas por parte de los proveedores. Listo, el siguiente acrónimo es RFQ, que es Request for Quotation, y suele utilizarse normalmente en los casos en los que el producto o servicio a proporcionar es
pues, común o estándar. Por ejemplo, un material de oficina que no tiene muchas especificaciones técnicas, simplemente es adjuntar una serie de documentos con los detalles del material o del servicio que incluya cantidades, características y tiempos de entrega. Listo. El siguiente acrónimo es el RFP, que es Request for Proposals, que básicamente traduce solicitud de propuestas. Cuando buscamos las especificaciones del producto o servicio, pero pues digamos que no tenemos claro la manera en que puede hacerse la compra o existen varias formas de conseguirlo y pues no, digamos que la entidad no se ha decidido por una de ellas, se lanza un RFP en las que los proveedores tendrán pues que mostrar las bondades del producto o servicio final. Un ejemplo claro puede ser la contratación de licencias de un software de gestión de nóminas para una empresa. Digamos que cada una de las plataformas que existen en el mercado tienen diferencias sustanciales, entonces será responsabilidad del proveedor entregar este tipo de características y como la asesoría técnica al comprador. Bueno, le doy paso a Alejandro que nos va a hablar un poco de la RFT. Muchas gracias, compañera. Muy valiosos tus aportes. Y bueno, entendiendo de que estamos hablando temas de licitaciones, entonces vamos a continuar con el siguiente acrónimo, que es RFT o Request for Tender, o en español, solicitud de concurso. Básicamente es un término que se emplea para definir el RFP en el sector público. También a su vez establece una estructura concreta para las respuestas con el fin de garantizar transparencia y objetividad en el proceso. Recordemos que en las licitaciones se presentan, dependiendo el producto o el servicio, un volumen importante de proveedores. En teoría, los RFT son unos requerimientos finales específicos y unas guías principales respecto al producto o servicio. ¿Qué sucede? Que en la gran mayoría de veces hay una desventaja y es que las indicaciones que suelen recibir, pues, en este caso el cliente, son muy poco definidas y eso incluye o genera más bien un reproceso. Entonces, hasta que se consiga la información suficiente para que los proveedores puedan presentar una propuesta completa. Finalmente, vamos a entender que el RFT también habla acerca del músculo financiero que tiene el proveedor y su solvencia técnica para llevar a cabo su diferente propuesta. Entonces, digamos que en ese orden de ideas sería lo más importante del RFT. A continuación, hablamos del BAFO, ¿cierto? O también conocido como Best and Final Offer o Mejor y Última Oferta. Este dato es súper importante porque lo suele solicitar la empresa responsable de la licitación cuando las ofertas entre los proveedores son muy parecidas a otras. Entonces, aquí es cuando el cliente tiene que tener un patrón de diferencia. ¿Esto qué hace? Que el proveedor tenga que incluir dentro de su oferta una propuesta de valor agregado o un valor diferenciador que le permita al cliente tomar pues esa decisión por ese proveedor. La selección de las mejores ofertas que se han presentado pues en la licitación llegan hasta esta etapa de mejor y última oferta o BAFO y en términos también es utilizado para indicar que una vez emitido ya no puede haber negociación en términos o en precio. El siguiente concepto es Statement of Work, que traduce que el trabajador sirve como base para un acuerdo contractual entre el proveedor y un cliente de un servicio. También esta parte del proceso permite definir el alcance y el enfoque en que serán usados para la ejecución y conclusión del proyecto de la licitación y generalmente estamos hablando de que es un documento donde se va a determinar si el proyecto es o no exitoso. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco del término de Incoterms, teniendo en cuenta
de que son pues, unas normas internacionales que se actualizan cada 10 años y lo que busca es que faciliten las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales en un contrato entre el comprador y el vendedor. Entonces, como podemos observar, en la presentación tenemos los Incoterms que están rigiendo a partir de este año y se dividen en 4 grandes grupos. Yo les voy a hablar un poco entonces del acrónimo EXW o en inglés Ex-Works y en español en fábrica convenido. Entonces es aquí donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones y todos los gastos corren por cuenta del comprador. Entonces, por ejemplo, en un laboratorio farmacéutico que maneje materias primas y tiene un cliente, por ejemplo, en Centroamérica, se hace todo el proceso de cotización, todo el proceso de compra y ya al momento de realizar el alistamiento y la entrega, se coloca el producto en las puertas de la bodega y ya de ahí en adelante ya responsabilidad completa de realizar todo el tema del envío, de la aduana y de la entrega por parte del cliente. Entonces hace parte del grupo E según las obligaciones del vendedor y la salida del exportador es donde pone la mercancía a disposición en el local, como les venía comentando hace un momento. El otro acrónimo es FCA o Free Carrier, francotransportista o lugar convenido, donde dice que el vendedor se va a comprometer a entregar la mercancía en el punto acordado dentro del país de origen y se hace a cargo de los costos entre los que se encuentran los de la aduana del país de origen. Entonces, si yo tengo un cliente, por ejemplo, en Nariño, en Pasto, y tengo la mercancía en Bogotá, entonces yo me comprometo a realizar la entrega de este producto y tendríamos que estamos cumpliendo que es dentro del país de origen y que nos haríamos cargo de los costos. Eso a grandes rasgos serían los acrónimos entonces de Incoterms y a continuación le voy a dar el paso a mi compañero Herminsul que nos va a seguir explicando un poco más al detalle estos acrónimos. Gracias, Alejo. Bueno, yo voy a hablarles de 5 acrónimos que son de alta utilización. Vamos a comenzar con el CPT o el Carriage Path to, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. Las siglas de Incoterms CPT son del acrónimo que significa que el vendedor será quien pague el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido. Esto significa que el vendedor debe entregar la mercancía al transportador en un lugar acordado y además asumir la contratación y el pago de los costos de transporte hasta que estos lleguen hasta el lugar acordado por el cliente, por decir, por el comprador. Tenemos las siglas o el acrónimo CIP, que quiere decir Carriage and Insurance Paid, que significa que es un transporte y seguros pagados hasta un lugar de destino que ha sido convenido. Esto establece que el comprador deberá abonar el precio de la mercancía acordado en el contrato de la compraventa, recibir la mercancía que le entregue la empresa transportista contratada por el vendedor en el lugar que ha sido pactado por el comprador. El acrónimo DAP, ¿sí? Son siglas en corte DAP, Delivered at Place, lo que significa que será el vendedor quien asuma todos los gastos, incluyendo el transporte principal y seguros, que pues no es un gasto obligatorio, hasta que la mercancía sea despachada en la terminal convenida. Esto es como una entrega puerta a puerta. Significa que se entrega en un destino con portes pagados. En grandes rasgos quiere decir que la entrega se realizará en un punto convenido entre las dos partes. Viene el acrónimo de DDP, entrega con derechos pagados, que representa la obligación máxima del vendedor. Determina que ha cumplido con sus obligaciones una vez que ha puesto a disposición del comprador la mercancía, ya efectuadas todas las formalidades aduaneras de exportación y o importación. Y por último, las siglas de Incortet DAT, que son Delivered a Terminal, lo cual significa que el vendedor es quien asume todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, en caso de que este sea obligatorio, hasta que la mercancía llegue a la terminal convenida,
asumiendo hasta ese momento todos los riesgos. Es decir, el vendedor como tal lo entrega en un punto y de ahí es donde termina su responsabilidad, y el comprador es quien desde ese momento toma la mercancía y la lleva hasta sus bodegas. Estos son pues 5 de los acrónimos más utilizados. A continuación, Alejandro va a hacer un pequeño resumen de lo visto en la presentación. Muchas gracias, compañero Herminsul, por la intervención. Y bueno, efectivamente, hemos hablado entonces en esta corta presentación tanto de los acrónimos de licitación como de normas Incoterms. Para este último, es importante que las normas Incoterms regulan 4 aspectos básicos en cualquier contrato de compraventa, ya sea de exportación o importación. Esto sería la entrega de la mercancía como número 1, como número 2. Otro aspecto sería el trámite y la documentación, como número 3, transición de riesgo y finalmente costos logísticos. ¿Qué sucede? Hemos hablado de diferentes acrónimos, pero lo más importante es tener claro en el momento de realizar la negociación cuáles van a ser las reglas con las cuales se va a trabajar, porque eso puede presentar dificultades o malos entendidos, ya sea con el proveedor, temas, por ejemplo, de despacho de aduanas, documentos, e inclusive puede dificultar cualquier reclamación que vaya a existir. Finalmente, lo más recomendable es utilizar uno de estos aliados logísticos y aduaneros con un personal experimentado que garantice un servicio logístico adecuado. Y como se podrán dar cuenta en la gráfica, entonces tenemos los diferentes grupos, los diferentes sectores y los medios por los cuales cualquier mercancía, llámese producto o un bien o servicio, puede llegar de un destino a otro. Entonces tenemos el tema marítimo, el tema aeronáutico, el tema terrestre y jugando un papel muy importante lo que son los puertos y las aduanas. Entonces esperamos que esta pequeña presentación les haya ayudado a aclarar un poco más los conceptos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan un feliz y resto de jornada para todos ustedes.